Buenas tardes, estimada Magister. Mi nombre es Lorena Córdoba. El objetivo de esta guía práctica experimental es analizar las bases neuroanatómicas y neuropatológicas de un caso dado. En la introducción del caso, Nancy es una estudiante de 13 años de octavo curso que vive en Toronto, presenta dificultades académicas, emocionales y sociales que motivaron su remisión a la clínica para una evaluación integral. Sus síntomas como la falta de atención, impulsividad, ansiedad, problemas de sueño y bajo autoconcepto sugieren un posible diagnóstico de trastornos por déficit de atención con hiperactividad tipo inatento, influenciado por factores genéticos, antecedentes de TDAH y alcoholismo familiar, y ambientales como la inestabilidad en el hogar. Este análisis explora las áreas cerebrales afectadas y sus implicaciones. En el desarrollo vamos a hablar sobre los signos y síntomas de Nancy, las áreas neuroanatómicas probablemente afectadas, sus funciones y posibles causas. Presenta dificultades para terminar las tareas escolares, falta de atención y distracción. La área neuroanatómica afectada es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es clave para las funciones ejecutivas como la atención sostenida, la planificación, la organización y el control de impulsos. También regula la capacidad de mantenerse enfocado en una tarea y completar objetivos. Su base neuropatológica es la reducción en la densidad de receptores dopaminérgicos D1 y D2, o por alteraciones en la conectividad con el cuerpo estriado, lo que afecta a las funciones ejecutivas como la atención sostenida y la memoria de trabajo. En Nancy, esta afectación se dio genéticamente por un TDAH heredado, también por un estrés crónico y por una maduración prefrontal incompleta a los 13 años, ya que sin una corteza prefrontal dorsolateral funcional, Nancy no puede mantener el enfoque ni complementar tareas, ya que esta área no filtra distracciones ni organiza su esfuerzo. También presenta desorganización e impulsividad. La área neuroanatómica afectada es la corteza prefrontal, incluyendo la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal está involucrada en la inhibición de impulsos y la toma de decisiones junto con la dorsolateral. Contribuye a la organización del comportamiento y la regulación emocional. Su base neuropatológica es la disminución de la inhibición GABAérgica, neurotransmisor GABA, o por una hiperactividad dopaminérgica desregulada en el circuito frontoestriatal, llevada a respuestas impulsivas y desorganización. En Nancy, esta afectación se dio por predisposición genética del TDAH, también por un ambiente caótico en casa y estrés que afectaba la regulación prefrontal. En este caso, la corteza orbitofrontal no frena los impulsos ni organiza las acciones de Nancy, resultando en comportamientos desordenados y decisiones precipitadas. También presenta fluctuaciones del estado de ánimo e irritabilidad. Las áreas neuroanatómicas afectadas son el sistema límbico, particularmente la amígdala y el hipocampo. La amígdala regula las respuestas emocionales como el miedo y la irritabilidad, mientras que el hipocampo ayuda a procesar el contexto emocional y la memoria. Una desregulación en estas áreas puede llevar a cambios de humor. Su base neuropatológica es la hiperactividad de la amígdala y reducción del volumen o neurogénesis en el hipocampo debido a estrés crónico, lo que desregula las respuestas emocionales. Esta afectación se dio por el estrés familiar y escolar y por el cortisol elevado y regulación prefrontal débil, ya que una amígdala hiperactiva desencadena emociones intensas sin control y un hipocampo afectado no las modera, causando fluctuaciones e irritabilidad.
También presenta dificultades para leer. Las áreas neuroanatómicas afectadas es la corteza temporal izquierda, área de Wernicke y giro angular. El área de Wernicke es esencial para la comprensión del lenguaje escrito y hablado, mientras que el giro angular integra información visual y lingüística para la lectura y el vocabulario. Su base neuropatológica es la alteración en la conectividad de la sustancia blanca entre áreas del lenguaje y reducción de la activación en el giro angular, afectando la integración visuolingüística. ¿Por qué se dio esta afectación? Se dio por una tensión prefrontal limitada, estrés emocional y falta de estimulación lingüística en casa. Sin una integración afectiva entre visión y lenguaje, Nancy no procesa bien los textos, lo que le hace reacia a leer y limita su vocabulario. También presenta un aumento de la ansiedad en torno a la participación escolar. La área anatómica afectada es la amígdala y corteza cingulada anterior. La amígdala genera respuestas de ansiedad ante estímulos percibidos como amenazas, mientras que la corteza cingulada anterior está involucrada en la atención a estímulos emocionales relevantes y a la regulación del estrés. Su base neuropatológica es la hiperactividad glutamatérgica en la amígdala y desbalance en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, con aumento de cortisol que amplifica la percepción de amenaza. Posible causa en Nancy fue el entorno escolar combinado con expectativas no cumplidas y presión social. Podría haber hiperactivado la amígdala. La inestabilidad familiar podría haber contribuido a una sensibilización de esta área, haciendo que perciba situaciones cotidianas como más amenazantes. También presenta dificultades para dormir. Las áreas neuroanatómicas afectadas es el hipotálamo y tronco encefálico. El hipotálamo regula el ciclo sueño-vigilia mediante la liberación de melatonina, mientras que el tronco encefálico modula la activación general del cerebro. Su base neuropatológica es la desregulación del ritmo circadiano por alteraciones en la liberación de la melatonina y aumento de la actividad noradrenérgica en el tronco encefálico, manteniendo alerta. Esta afectación se dio en Nancy por una ansiedad, por una falta de rutinas y por un cortisol elevado. Por ende, el hipotálamo no sincroniza el sueño y el tronco encefálico permanece activo por estrés, impidiendo que Nancy descanse. También presenta dificultades para hacer nuevas amistades y asumir riesgos. La área neuroanatómica afectada es la corteza prefrontal, ventromedial y la amígdala. La corteza prefrontal ventromedial está involucrada en la evaluación de riesgos sociales y la toma de decisiones emocionales, mientras que una amígdala hiperactiva puede aumentar la percepción de rechazo o miedo social. Su base neuropatológica es la reducción de la actividad serotoninérgica en la corteza prefrontal ventromedial. Que está afectando la toma de decisiones sociales y la sensibilización de la amígdala al rechazo. ¿Por qué se dio esta afectación? Se dio por una inseguridad social, por entornos familiares inestables y por ansiedad, ya que la amígdala exagera el miedo al rechazo y la corteza ventromedial no lo contrarresta, haciendo que Nancy evite el riesgo social. También presenta una imagen corporal negativa y bajo autoconcepto. La área neuroanatómica afectada es la corteza parietal y corteza prefrontal medial. La corteza parietal integra la percepción del cuerpo, mientras que la corteza prefrontal medial está vinculada a la autoevaluación y la autoestima. Su base neuropatológica es la distorsión en la integración sensorial parietal y reducción de la actividad en la corteza prefrontal medial por disminución de serotonina o dopamina, afectando la autoestima. ¿Por qué se dio esta afectación? Se dio por una presión social como las redes sociales, estrés emocional y por una falta de apoyo, ya que la corteza parietal distorsiona la percepción corporal
por comparaciones y la corteza prefrontal medial no refuerza una autoestima positiva. También presenta dificultades para comunicar eficazmente con quienes no comparten sus intereses. Su base neuroanatómica afectada es la corteza prefrontal, donde está la área de Broca y giro temporal superior. El área de Broca produce el lenguaje articulado y adaptable. El giro temporal superior permite atender las intenciones y perspectivas de otros, que sería la teoría de la mente. Su base neuropatológica se da por alteraciones en la conectividad frontotemporal, teoría de la mente, y reducción de la flexibilidad cognitiva por disfunción prefrontal. ¿Por qué se dio esta afectación? Se dio por una impulsividad prefrontal, aislamiento social y ansiedad de Nancy, ya que el área de Broca no ajusta el discurso y el giro temporal superior no capta perspectivas ajenas, dificultando la comunicación de Nancy. En base a lo ya expuesto, los exámenes que aplicaría para la exploración a nivel neuroanatómico sería primero la resonancia magnética estructural. Es una técnica de imagen que utiliza campos magnéticos para generar imágenes detalladas de las estructuras cerebrales. También la resonancia magnética funcional es un método de imagen que mide los cambios en el flujo sanguíneo cerebral durante actividades o en reposo. También tenemos electroencefalograma. Este es una prueba que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos en el cuero cabelludo. También podríamos aplicar pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Estas son baterías de tareas diseñadas para evaluar habilidades cognitivas específicas como memoria, atención y lenguaje. También serviría para medir el rendimiento en funciones cerebrales concretas y correlacionarlas con áreas neuroanatómicas afectadas. También aplicaríamos la espectroscopía por resonancia magnética. Esta es una técnica que mide los niveles químicos cerebrales, como los neurotransmisores, en regiones específicas. Sirve para identificar desequilibrios en sustancias como dopamina o serotonina que pueden influir en los síntomas. También aplicaríamos polisonografía con monitorización de ondas cerebrales. Este es un estudio que registra la actividad cerebral muscular y respiratoria durante el sueño. Sirve para analizar la calidad y estructura del sueño, detectando alteraciones que afectan el descanso y el funcionamiento diurno. También podríamos aplicar el test de cortisol salival. Esta es una prueba que mide los niveles de cortisol en la saliva a lo largo del día. Sirve para evaluar las respuestas al estrés y su impacto en el cerebro y en el cuerpo, identificando desregulaciones hormonales. Si la sintomatología ha sido progresiva, ¿qué otra sintomatología podría presentar en el transcurso del tiempo? Si las áreas afectadas no se tratan, la progresión podría incluir, por ejemplo, en la corteza prefrontal, TDAH presentaría mayor deterioro en la organización y planificación, aumentando lo que es el riesgo del fracaso académico o abandono escolar, también por un posible desarrollo de conductas de evitación. En la amígdala y ansiedad podría presentar episodios de ataques de pánico, fobia social o evitación extrema de situaciones escolares o sociales. En el lóbulo temporal, lenguaje presentaría mayor retraso en habilidades académicas como la lectura, escritura, afectando la autoestima y el rendimiento a largo plazo. En el hipotálamo sueño presentaría insomnio crónico, fatiga diurna y mayor irritabilidad, exacerbando los problemas emocionales. En la corteza prefrontal medial, que es el autoconcepto, presentaría riesgos de depresión o trastornos alimentarios si la imagen corporal negativa persiste. Para un diagnóstico, los síntomas claves del caso de Nancy son
A nivel cognitivo y ejecutivos presenta dificultades para concentrarse, complementar tareas, desorganización, impulsividad y bajo rendimiento en comprensión lectora y vocabulario. En lo emocional, presenta fluctuaciones del estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, especialmente escolar, también tristeza asociada a frustraciones y baja autoimagen. A nivel conductual y social, presenta dificultades para hacer amigos, asumir riesgos sociales y cumplir expectativas en casa o en escuela. A nivel fisiológico, presenta problemas para dormir, y en contexto, antecedentes familiares de TDAH, alcoholismo e inestabilidad relacional. También hay un aumento de ansiedad en este año. En base a los síntomas mencionados del caso de Nancy, se utilizó los criterios diagnósticos como el DSM-5 y el CIE-11 para diagnosticar, llegando a la conclusión que Nancy presenta un trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo inatento. Conmovido por trastornos de ansiedad generalizada, también por trastorno específico del aprendizaje con dislexia y un trastorno depresivo no especificado. En conclusión, Nancy de 13 años tiene TDAH, tipo inatento, con inatención crónica que afecta su vida académica y social, agravado por un trastorno de ansiedad generalizada que causa preocupaciones, irritabilidad y problemas de sueño. Además, presenta un trastorno específico del aprendizaje en lectura con bajo rendimiento en comprensión y vocabulario, y síntomas depresivos subumbrales como la tristeza y baja autoestima, sin llegar a un trastorno depresivo mayor. También, una evaluación neuroanatómica detallada identificará las áreas cerebrales afectadas, permitiendo diseñar una intervención personalizada que potencia las fortalezas de Nancy para optimizar su bienestar emocional y académico. Este enfoque integrará lo que son estrategias terapéuticas y de apoyo familiar, adaptadas a sus necesidades específicas, con el objetivo de mitigar los impactos del TDAH, la ansiedad y los desafíos de aprendizaje, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible a largo plazo. Muchas gracias, un gusto, estimada Magister.